hoy, Dios. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres quien limpia cada corazón que está aquí. Tú limpias cada vida, limpias los pasos, tú limpias estas manos que son levantadas a ti, tú limpias esta boca, Dios, que te alaba, Señor. Y ponemos delante de ti, Señor, nuestro corazón. Queremos estar dispuestas, Dios, a escuchar tu palabra el día de hoy, Señor. Y que tú seas hablándonos, Padre Santo, y que tú seas, Señor, redarguyendo nuestro corazón, mostrándonos esas cosas que debemos cambiar. Ponemos esta enseñanza en tus manos, Dios, este tiempo, cada corazón, cada cosa que ocurre aquí en este lugar, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces estamos estudiando en este semestre una fe viva, ¿verdad? Y hoy vamos a tener un tema muy bonito, que es una fe viva produce osadía. Una fe viva produce osadía. Bien, entonces la osadía proviene del latín ausare, que significa atreverse. La osadía es la intrepidez, la resolución o el coraje que refleja el comportamiento de una persona. El significado puede presentar varios matices de acuerdo a cómo se vea, puede ser negativo o puede ser positivo, ¿sí? Por el lado positivo podemos ver que la osadía es cuando uno se enfrenta con entereza a alguna situación y cuando ya ha acabado la situación tú dices, pude, lo logré, hacer esto. Esa es la osadía positiva, algo que no pensábamos que podríamos abordar, pero lo hicimos. Pero también tiene un lado negativo, la osadía, y vamos a ver, primero, se asocia con una falta de decoro, una falta de vergüenza, una falta de respeto, ¿sí? Es algo que produce irrespeto. Es cuando tenemos una conducta atrevida, cuando resulta algo que es impropio, que es imprudente. Entonces es cuando metemos la cucharada donde nadie nos ha llamado. Eso es una osadía negativa, es ser atrevido, imprudentemente. Y otra forma negativa que podemos ver de la osadía es esa persona que es temeraria y que se enfrenta a situaciones peligrosas, pero que no mide límites. Entonces me tomo un veneno porque como soy hija de Dios, pues no voy a morir. Me tiro del quinto piso y no va a pasar nada. ¿Sí? Es esa persona que es temeraria, que no contempla límites y que se vuelve insensata. Entonces podemos ver que la osadía es una característica que se debe manejar con cuidado, porque puede producir elogios, pero también puede producir críticas. ¿Sí? Podemos ser osadas, pero siempre con prudencia, con decoro. Y la mesura entre una osadía positiva y una osadía negativa depende de la razón y la conciencia de cada persona. Depende del actuar de cada persona. Y hoy vamos a hablar de una mujer osada, una mujer de fe con osadía, que pudo haber estado expuesta a muchas críticas por la posición que adquirió esta mujer, pero ella mantuvo con decoro y prudencia el privilegio que Dios le dio. Esta mujer se llama Prisca. ¿La conocen? Bueno, tanto cuando les diga el otro nombre, Prisca. Se llama Prisca. Es una mujer que aparece en el Nuevo Testamento y solo una vez la llaman Prisca. Las otras veces la encontramos como Priscila. ¿Les suena Priscila? Ahora sí, Priscila. Pero el nombre de ella es Prisca. El diminutivo es Priscila. Entonces, Sandrita, Gracielita, Suicita, Liliancita, Priscila. El diminutivo de Prisca es Priscila. Y ya sabemos que los diminutivos se usan cuando es confianza, ¿no? Hola o Salvita. Todas las idas. Cuando hay cariñito, confiancita. Entonces el diminutivo de Prisca es Priscila. Y este nombre Prisca proviene del latín priscus y tiene tres significados: primitiva,
venerable y modesta. Y son 3 características que tiene esta mujer. Las vamos a ver hoy. ¿Se parecerá a nosotras? Bueno, primitiva. Primitiva, bueno, no tiene el evangelio, puede ser. Venerable, bueno, difícil, ¿no? Obviamente solo el Señor es venerable, pero también dice la palabra de Dios que la mujer virtuosa, la mujer temerosa de Dios sea alabada. Modesta. ¿Qué tan modestas somos? Vamos a ver entonces esta mujer, Priscila. Y algunos estudiosos de la Escritura creen que Prisca era romana. Esto no lo sabemos, es algo, la nacionalidad de Prisca no la menciona la palabra de Dios, pero sí en Roma se tributa a Prisca. De hecho, allá hay una iglesia que se llama Santa Prisca. Entonces se dice que era romana, pero no sabemos. También algunos creen que Prisca es la autora anónima de Hebreos y que por su autoría femenina decidieron suprimir esa autoría. Pero es algo que no sabemos, son solo suposiciones. Son suposiciones. Vamos a hablar de lo que habla de Prisca en la palabra de Dios. El resto no lo sabemos. Entonces, esta mujer aparece en las Escrituras después de la obra salvífica del Señor Jesucristo. Cuando Pablo empieza sus viajes misioneros, ahí es cuando aparece Prisca. Pero hoy vamos a hablar de Priscila. Vamos a llamar Priscilita, bueno, Priscila. Más familiar, Priscila. Y sabemos que en este tiempo de esta parte primitiva de la iglesia hubo mucha persecución. Fue un tiempo difícil, pero también fue un tiempo hermoso de la extensión del Evangelio. Y hoy vamos a estudiar esta mujer de fe que tiene osadía. El primer punto que vamos a estudiar hoy es que una fe viva produce osadía, primero, para emprender un nuevo rumbo. Emprender un nuevo rumbo. Vamos a estar en Hechos, por favor busquen Hechos capítulo 18. Vamos a leer por favor el versículo 2, pero vamos a leer hasta el punto. Se halló a un judío llamado Aquila, natural de Pronto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Bien, entonces aquí está hablando de Pablo. Dice que Pablo llegó a Corinto. Pablo, en uno de sus viajes misioneros, llegó a Corinto y empieza el versículo 2, halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto. Dice que estaba recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Entonces, Pablo llega a Corinto y se encuentra con esta pareja, Aquila y Priscila. Y aquí nos deja muy claro que Aquila era un judío, pero en ningún momento nos muestran que Priscila lo era. Eso, vuelvo y les repito, no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasó? Ellos vivían en Roma, donde se presume también conocieron del Evangelio, conocieron de Cristo allí, pero ellos fueron expulsados de Roma. En esa época el emperador romano Claudio, por orden imperial, hace un decreto para expulsar a los judíos de Roma, y los judíos fueron expulsados. Y allí estaban Priscila y Aquila y ellos fueron expulsados. Entonces vemos un tiempo donde había rechazo y discriminación a los judíos. Eran tiempos difíciles. Y yo pienso que tuvo que ser una situación difícil. Yo no me imagino si dijeran la alcaldesa de Bogotá, bueno, quedan expulsados todos los cristianos de Bogotá. Expulsados. Y en las entradas de Bogotá, letreros que dijeran no se admiten cristianos, prohibido el paso a los cristianos. Difícil, el rechazo y la discriminación. Y el tener que abandonarlo todo y simplemente irse. Pero también eso nos lleva a pensar que quizá muchos negarían su fe. Cristiano. Yo iba a esa iglesia porque es que yo acompañaba a su camino. Muchos negarían su fe, se avergonzarían. Sería una buena manera. Eso iba a decir, sería un colador para saber si realmente somos o no somos. ¿Qué actitud tomaríamos si pasara esto? Y así como muchos negarían su
fe, muchos también dirían, ok, por Cristo me voy, lo abandono todo y emprendo un nuevo rumbo, con osadía, me voy, sin negar mi fe. Y eso fue lo que Priscila y Aquila hicieron. Se fueron. Fue un desplazamiento forzoso, desplazados. Entonces, es complicado porque no nos gusta el cambio. A veces nomás si nos vamos a terciar de casa ya empezamos, uy, no, es que no me van a caber las cosas, está muy pequeño, está muy incómodo. Y si está grande, no, me va a quedar la sala volando, ¿con qué llevan tantas gavetas? No nos gusta cambiar de sitio, no nos gusta, somos resistentes al cambio. Y más aún yo creo irnos a ciegas, porque por lo menos en un trasteo tú vas, miras el apartamento, ya te haces una idea. Pero cuando te digan te vas y no sabes a dónde vas a llegar, pues te vas. No nos gusta que nos desacomoden, no nos gusta ser desacomodadas. Entonces vemos que Priscila fue desacomodada, la sacaron de ese lugar donde ellos ya estaban establecidos, la sacaron de allí. Y hagamos de cuenta que Priscila, si fuese romana, ella le hubiera podido decir a su esposo, vete tú, yo me quedo aquí cuidando la casa, y cuando ya bajen los humos, cuando ya el decreto sea abolido, pues tú vuelves, yo te espero aquí. Pero Aquila no hizo eso. Priscila no hizo eso. Aquila se tenía que ir, Priscila no sabemos, vuelvo y repito. Pero el punto es que Priscila se fue con su esposo. Y esto es complicado porque muchas parejas y muchos matrimonios deciden alejarse. Entonces, vete tú a Estados Unidos a hacer plática, yo me quedo aquí en la casa, yo me quedo cuidando a los hijos, yo te espero aquí, y se alejan. O sale un trabajo en otra ciudad, entonces vete tú tranquilo, eso no pasa nada. Y no es así. Cuando ya regresa el esposo, o no regresa, o encuentra sorpresas, o regresa acompañado. Felices los cuatro. Felices los cuatro. Entonces, es una situación que se ve mucho en los matrimonios hoy en día, que se alejan. Pero Priscila no estaba dispuesta a distanciarse de su esposo. De hecho, de aquí en adelante vamos a ver que todo el tiempo están nombrando a Aquila y Priscila, Priscila y Aquila. Nunca la mencionan sola. Siempre está junto a su esposo. Ellos emprendieron un nuevo rumbo, pero juntos, juntos. Y vamos a ver dos cosas en cuanto a emprender un nuevo rumbo. Lo primero es trabajando codo a codo. Trabajando codo a codo. Vamos a leer la parte B del versículo 2, ahí en Hechos donde estamos. Hechos 2, B y el versículo 3, por favor. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bien, listo. Si nos devolvemos un poquito en el versículo 2, dice que ellos estaban recién llegados a Corinto. Dice que recién estaban salidos de Italia, recién llegados a Corinto. Y es importante que nos ubiquemos en esta ciudad, en Corinto, porque esta ciudad era una ciudad portuaria, era una ciudad que estaba ubicada en un cruce tanto terrestre como marítimo. Entonces era un lugar donde llegaba mucho comercio y llegaban muchos viajeros. Y era como el lugar ideal para tener el negocio de tiendas, porque los viajeros se quedaban en tiendas de campaña. Entonces, claro, Aquila y Priscila aprovecharon esa habilidad que ellos tenían de hacer tiendas y ese fue su negocio. Pero dice aquí que Pablo tenía el mismo oficio de ellos. Pablo era un hombre trabajador y encontró a una pareja trabajadora y dice que se quedó con ellos. Pablo se quedó en casa de ellos aproximadamente por 18 meses. Se quedó con ellos. Me acuerdo de la mujer sunamita que hablaba Alcidita, qué privilegio. Pablo estuvo allí, en casa de Aquila y de Priscila, y trabajaban juntos, ellos trabajaban juntos. Y Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, él dice que él trabajaba de día y de noche para no ser gravoso a las iglesias. ¿Sí? Él tenía un trabajo secular.
para no ser carga para la iglesia. Y dice que era de día y de noche. Y Aquila y Priscila trabajaron con él. Entonces fíjense que era un trabajo codo a codo en equipo de estas tres personas. Trabajaban juntos. Pero no solo eso, ellos no solo trabajaban en este oficio, ellos también trabajaban en la extensión del reino, en la extensión del Evangelio en Corinto. Vamos a ver, por favor, vamos a Romanos 16:3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Mis colaboradores, está hablando Pablo, mis colaboradores en Cristo Jesús. Entonces vemos que Aquila y Priscila no solo fueron compañeros de trabajo en el oficio de Pablo, sino que también fueron compañeros de trabajo en Cristo. En Cristo. Ellos, al igual que Pablo, le compartían a los gentiles. Recordemos que Pablo tuvo la comisión de ir y llevar el evangelio a los gentiles. Y Pablo y Priscila, Aquila y Priscila, fueron parte de eso. Y tuvo que ser difícil porque había rechazo y discriminación. Corinto era un lugar difícil para compartir el evangelio. Vamos por favor a Hechos 18, vamos a seguir ahí en la historia en Hechos 18. Vamos a leer versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hasta ahí, gracias. Entonces vemos que eran tiempos difíciles, pero el Señor le dice a Pablo que no se preocupara. Dice: no temas, sino habla, no calles, no calles. Y recordemos que Pablo vivía con Aquila y Priscila. ¿Ustedes creen que él les contó esto que el Señor les dijo? Yo me imagino que sí, les tuvo que haber contado. Y dice: ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, hay mucho trabajo en la ciudad de Corinto. Pero lo hermoso es que Pablo tenía un equipo. Esta pareja eran compañeros, un equipo, trabajando codo a codo, apoyándose el uno al otro. Eran tiempos difíciles. Si el uno flaqueaba, yo te levanto y vamos, y seguimos trabajando, emprendiendo ese nuevo rumbo ahí en Corinto. Y muchas veces Dios nos da el privilegio muchas veces no, Dios nos da el privilegio de tener equipo. Y el primer equipo que Dios nos da es nuestro esposo. No puedo dejar de hablar de eso, sobre todo, obviamente, para las casadas. Cuando tú te casaste, tú formaste un equipo con tu esposo. Somos equipo con nuestro esposo, una sola carne, que debe ir hacia una misma meta, trabajando codo a codo. Es un equipo que no se debe distanciar, un equipo que se debe apoyar, que se debe considerar el uno al otro, donde debe primar el amor y el respeto en este equipo que Dios conformó. Pero el gran problema de los matrimonios hoy en día es que las parejas han dejado de ser equipo para ser rivales y competir. Ese es el problema de los matrimonios hoy en día. Entonces, ¿quién gana más? ¿Quién tiene el mejor trabajo? ¿Quién hace mejor las cosas? ¿A quién quieren más los niños? Y todo se vuelve una competencia. Y eso no está lejos del ámbito cristiano. Se ve también en los matrimonios cristianos la competencia entre esposos. Ya no somos equipo, nos volvemos rivales. Y aún dentro de la iglesia, yo sí soy líder, tú no. Yo enseño mejor que tú. Tengo mejor crecimiento espiritual que tú. Yo sí he cambiado, tú no has cambiado nada. Rivalidad. Hay rivalidad entre los esposos cuando Dios nos ha llamado a ser equipo, a emprender nuevos rumbos, pero trabajando codo a codo, sin alejarnos, sin distanciarnos, sin decirle vete tú, yo me quedo aquí con los niños. No, con mi esposo, todo el tiempo con mi esposo, sin distanciarme de él. Y muchas veces somos nosotras las que nos
Y lo que hacemos es alejarnos. Nos alejamos de ellos y los distanciamos. Pero la pregunta es esa: ¿soy compañera de lucha de mi esposo o soy rival? Ese es el punto. ¿O me he convertido en una rival? Bueno, ahí se las dejo. Ya me confrontaron a mí. Que el Señor haga su obra en ustedes. Pero también tenemos equipos en otras cosas, en el trabajo, en la iglesia. Tenemos el privilegio de trabajar en equipo. Y también es de confrontarnos y preguntar, bueno, ¿será que yo soy una buena coequipera? ¿Escucho y respeto la opinión de mis otras coequiperas, de mis compañeras? ¿O más bien quiero que hagan lo que yo quiero que hagan? Hay equipos, en todo lado hay equipos. Pero ¿cómo te estás comportando dentro de tu equipo? Dentro del equipo que Dios te dio. ¿Eres compañera de trabajo? ¿Eres colaboradora? Y así seas líder, ¿estás sirviendo? Así seas líder. El líder es el primero que tiene que servir. ¿Estás sirviendo a tu equipo? ¿O quieres que ellos hagan todo? Ese es el punto. Y vemos aquí cómo Priscila no fue una llanera solitaria. Priscila no fue una llanera solitaria. Ella estaba con su esposo, pero también estaba con Pablo. Ella tenía la noción de que Dios nos rodeó de personas. Pero a veces queremos ser llaneras solitarias. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos creó en comunidad. Tú no puedes ser tan egoísta de pensar que no necesitas de nadie. Eso está mal. Cuando Dios creó a Adán, Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y quedaron juntos. Ya nunca más tendrían que estar solos. Ese es el punto. No somos llaneras solitarias. Y bueno, de pronto las que no son casadas o las que ya no tienen a su esposo, siempre hay alguien. Siempre hay alguien, pero pregúntate: ¿eres tú la que te estás distanciando? ¿Eres tú la que quieres ser la llanera solitaria? Porque Dios no nos ha llamado a eso. Qué hermoso es tener una compañera o unas compañeras de oración. Qué hermoso es tener unas personas en el trabajo que tú puedas trabajar bien, en la iglesia. Es un tema confrontante y son cosas que a veces pasamos por alto. No sabemos trabajar en equipo. No sabemos hacerlo. Queremos hacer todo a nuestra forma, como llaneros solitarios. Y vamos a Eclesiastés 4, un pasaje muy conocido, Eclesiastés 4, 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Gracias. Este es un pasaje que se ha relacionado con los matrimonios, pero este pasaje aplica para todo. Volvemos a lo mismo: equipo. Donde se cae el uno, el otro le levanta. Donde el otro no pudo hacer algo, el otro lo complementa. De eso se trata. Equipo. Con tu esposo, si es que lo tienes, con tus hijos, si es que todavía están, con tus hermanas en Cristo, con quien tengas. Pero no te alejes. Arma un equipo, así sean dos, una pareja. Pero dice: ay del solo. No es bueno que estemos solas, mujeres, no es bueno. Y vemos aquí en esta mujer, una mujer que no estuvo sola, estuvo con su esposo, con Pablo. Fue una mujer artesana, trabajando codo a codo, trabajando de sol a sol, compartiendo el Evangelio de Cristo, trabajando en equipo. Y esta expresión, trabajando codo a codo, es muy bonita porque
nos ilustra también que ninguno es mayor que otro. Estamos al mismo nivel, codo a codo. El codo no es así, codo a codo. Todos somos iguales, pero con diferentes roles. Ese es el punto. Bien, y también ellos emprendieron un nuevo rumbo trabajando en su formación. Trabajando codo a codo y trabajando en su formación. Vamos otra vez a Hechos, por favor. Hechos 18. Vamos a leer el versículo 11, por favor. Y se detuvo aquí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Estaba hablando de Pablo. Entonces les mencionaba yo que él se quedó allí durante más o menos 18 meses. Aquí nos lo aclara, dice que se detuvo allí en Corinto 1 año y 6 meses, dice, enseñándoles la palabra de Dios. Enseñándoles. Y muy lindo, porque Priscila y Aquila aprendieron de Pablo uno a uno. Ustedes se imaginan todo lo que ellos pudieron ver con él en su casa. Trabajaban juntos, estaban en la obra del Señor juntos, todo el tiempo estaban juntos. Aprendieron mucho de Pablo. Aquila y Priscila fueron discípulos de Pablo, formados por él. Pero el punto aquí es que ellos se dejaron formar, porque es que mi formación no depende solo de mi maestro. Mi formación depende de que yo me deje formar. A veces le echamos la culpa al líder, al pastor, al que enseña. No, el problema es mío. No te has dejado formar. Ese es el punto, no te has dejado formar. Pero vemos aquí una mujer que se dejó formar por este hombre, por Pablo. Él les enseñó. Además que Pablo les mostró también con su ejemplo. Yo creo que ellos, mientras iban haciendo tiendas, llegaban los viajeros, gentiles además, y Pablo iba predicando el evangelio. Y Aquila y Priscila estaban ahí viendo eso. Pablo les enseñó en la práctica. No solo fue teoría, práctica. Ellos pudieron ver a su líder. Pablo fue visible para ellos. Y de eso fue que ellos, por eso fue que ellos pudieron replicar. Después lo vamos a ver más adelante cómo ellos enseñaron a otras personas. Entonces, Priscila no fue una mujer dura. A veces nos volvemos como la arcilla cuando se seca, que no nos dejamos moldear y nos endurecemos tanto que no quiero que me toquen esas áreas, no quiero que me toquen esos rincones que tengo allá. Duros, somos duras. No nos dejamos moldear, no nos dejamos formar por el Señor. Pero vemos cómo esta mujer sí lo hizo. Y eso tiene mucho que ver con la osadía, porque aún en eso yo tengo que tener la osadía de decir, Señor, heme aquí, haz de mí la mujer que tú quieres que yo sea. Osadía para rendirme, para decir, no quiero ser más así, quiero cambiar y ser como tú quieres que yo sea. Entonces, Priscila emprendió un nuevo rumbo, trabajó codo a codo con su equipo y se dejó formar por su maestro. Se dejó formar, porque Dios la tenía para grandes cosas. Y vamos a ver el segundo punto, que dice que una fe viva produce osadía para asumir una responsabilidad. Para asumir una responsabilidad. Hechos 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bien, entonces dice que Pablo se quedó por un tiempo ahí en Corinto, pero que después partió de allí. Él se fue. Pero dice aquí que se fue con Priscila y con Aquila. Viajaron juntos. Y yo no creo que si ellos no hubiesen estado listos, Pablo los hubiera llevado con él. Yo no creo. Y tampoco hubo allí obligación. Eso fue una decisión de ellos. Y a veces no somos osadas porque decimos, no estoy lista. Yo, le decimos al maestro,
a tu líder que te dice, listo, vas a hacer esto, ya estás lista. ¿Yo? No, hazlo tú, yo no estoy lista. Liliana, vaya. No, es que eres tú, no es Liliana, no es la líder, no, eres tú, ya estás lista. Deja de decir que no estás lista, ya estás. Dios no te va a dar algo que tú no vayas a poder sobrellevar. Él no te lo va a dar, Él no te va a poner una responsabilidad que tú no puedas hacer o asumir. Él te va a respaldar en lo que te va a dar. Y si piensas que de pronto te va a quedar grande, pides ayuda, pero con el respaldo del Señor saldrás adelante. Pero asume responsabilidad, asume compromiso. Ese es el punto. No queremos comprometernos a nada. No queremos asumir responsabilidades. No me comprometo porque es que no sé, y de pronto el horario, tantas cosas y peros y peros y peros. Pero el Señor no quiere eso de nosotras. Dios quiere que seamos mujeres con osadía para asumir responsabilidades, para cumplirle al Señor. Y es difícil, porque cuando uno asume una responsabilidad uno tiene que rendir cuentas. Y no nos gusta. No nos gusta rendir cuentas. ¿O sí nos gusta? Eso no nos gusta. Pero hace parte de una mujer con osadía, de una mujer que puede decir, no tengo nada que esconder, mira mis resultados. Asumir responsabilidad. Y vamos a ver dos cosas que tienen la responsabilidad, y es retos y riesgos. El primero es aceptando retos, y vemos que Pablo lleva a Priscila y Aquila, a sus colaboradores, a sus discípulos, y vamos a ver qué pasó. Sigamos ahí por favor en Hechos 18. Vamos a leer la primera parte del versículo 19, por favor. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Hasta ahí. Llegó a Éfeso y los dejó allí. Como quien dice, miren, a ver, ustedes yo ya los preparé, ya los capacité. Les toca a ustedes. ¿Qué tal? Yo soy Pablo, no te vayas. Pablo, tú sabes más que nosotros. No, Señor, es que te toca a ti. La labor es tuya. ¿Qué tal Liliana ahí al lado de nosotros? Ahí, ¿para dónde vaya Liliana? Yo me la traigo porque ya sabe más. No. Ve tú y haz la tarea. Acepta el reto. Yo creo que ellos se fueron y partieron de allí con gran expectativa. Pero ellos ya tenían la experiencia de haberse trasladado de una ciudad. Para ellos no era carga eso. Dejaron Roma, pues dejan Corinto y llegan a Éfeso a ver qué va a pasar allí. Es un reto. Porque ellos eran misioneros. Ellos eran misioneros y fueron preparados para eso. No les costaba abandonar y trasladarse de un sitio a otro. Entonces, empiezan allí algo diferente, un reto. Y vamos por favor, vamos a 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Bien, entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Pablo le escribe una carta a la iglesia de Corinto y le dice a la iglesia de Corinto que les mandan saludos. ¿Quién les manda saludos? Las iglesias de Asia. Éfeso quedaba en Asia. Por eso aquí nombran a Aquila y Priscila. Y dice, no solo le mandan saludos de Aquila y Priscila, sino la iglesia que está en su casa. Miren el reto que ellos tuvieron. Ellos abrieron la puerta de su casa en Éfeso para conformar iglesia. Y el llamado no fue solo para Aquila, el llamado fue para los dos, pareja, equipo, una pareja que formaron iglesia en su casa, respaldados por el Señor, respaldados. Y dice aquí, me parece muy lindo porque ellos aprovechan que Pablo está escribiendo una carta a Corinto y envían saludos. Y eso nos muestra también cuán preciado fue Corinto para ellos. Ellos vivieron muchas cosas en Corinto, ellos fueron formados allí, lucharon, empezaron de nuevo. ¿Ustedes se imaginan cuánto
ellos votaron haciendo esas tiendas, saliendo adelante, debió ser un lugar muy lindo y con muchos recuerdos allí en Corinto. De esos sitios que uno pasa y uno dice, ay, yo viví aquí, fueron cosas tan bonitas, fue duro, luchamos, la familia se fortaleció, bueno, tantas cosas. Y Corinto fue eso para esa pareja, un lugar especial. Por eso ellos mandan saludos allí. Pero la parte importante aquí es esa, la iglesia que está en su casa. Y es que Éfeso no era un lugar cualquiera. Éfeso no era un lugar donde ellos podían decir, listo, en esta casa abrimos la iglesia. No. Éfeso era un pueblo idólatra. También era un puerto, pero era un lugar donde llegaban, era un centro de adoración a la diosa Diana o Artemisa. Entonces, muchos peregrinaban a Éfeso, al templo de la diosa Diana que quedaba en Éfeso. Y era un lugar muy complicado, había mucha idolatría allí. Entonces, no era así tan sencillo de abrir una iglesia en cualquier lugar. Por eso ellos abren la puerta de su casa. Y yo pienso que la tarea se le multiplicó a Priscila. Si llega una visita, tú no te sientas a que te atiendan. No, el anfitrión atiende a las personas. Y Priscila no solo tenía que estar atendiendo, enseñando, tantas cosas que se hacen en la iglesia. ¿Ustedes se imaginan que el pastor y Liliana tuvieran la sede en la casa? ¿Se imaginan el trabajo que le tocaría a ella? Cocinar para todo el mundo, tinto a toda hora, es que tu tinto es tan rico. Galletitas, que el almuercito llegara preciso, justo a la hora del almuerzo. Entonces, fíjense que Priscila se le multiplicó el trabajo. Difícil. Una pareja pastoral que cumplió ese llamado no fue carga para ellos. Una mujer dispuesta, con osadía. Cualquiera hubiera dicho, uy, no, aquí la pongamos la iglesia, pero en la casa no. Sí, qué pena, pero no. Me opongo. Entonces, una tarea agotadora, difícil, pero no fue carga, insisto, no fue carga, ellos siguieron trabajando. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron ese reto. Y vamos a ver cómo ellos empiezan a formar a otros y a cuidar la doctrina también, porque Priscila era una mujer que conocía muy bien el evangelio, por eso lo podía enseñar. Era una mujer de fe viva que actúa y lleva el evangelio. Y en la historia, Aquila y Priscila estaban en Éfeso, tenían su iglesia en casa, y llega un hombre muy importante a la ciudad, Apolos. ¿Se acuerdan de Apolos? Allá en Corinto, cuando dices que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Cefas. Ese Apolos llegó a Éfeso, antes de toda esa discusión en la iglesia de Corinto. Llegó Apolos a Éfeso, sigamos por favor ahí en Hechos 18, y vamos a leer qué pasó con Apolos. Hechos 18, 24 al 26, lo voy a leer. Hechos 18, 24 al 26. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces vemos que Apolos era un conocedor de la palabra, era un hombre estudiado, pero también se nos dice que él solo conocía a San Juan el Bautista, él no conocía de Cristo. Pero aquí hay algo muy bonito, y es que ellos, Aquila y Priscila, pendientes de la doctrina, pendientes de lo que estaba pasando, ven que un hombre llega a predicar y hay que mirar porque qué doctrina se está enseñando este hombre. Lo escuchan, pero dice aquí, lo toman aparte. Ellos no dicen, no, qué pena, Apolos, estás mal,
veces esto es confrontante porque ni siquiera nosotras hemos hecho cosas y creemos que las haríamos mejor. Yo lo haría mejor. Yo sí estoy lista para eso. Esa persona ahí, uy, no, qué vergüenza. Y juzgamos, criticamos. Así somos. Y cuando queremos decirle algo a alguien, lo hacemos delante de todo el mundo. Ponemos en vergüenza a la gente. No sabemos decirle las cosas a las personas. Si tú quieres exhortar a alguien, no lo hagas en público. Hazlo de manera privada y en amor. Porque tú puedes estar en privado, pero decirle cosas terribles a la persona, eso tampoco es. Amor, amor. Y esto nos muestra ese cuidado que nosotras debemos tener. Y es que a veces somos imprudentes e irrespetuosas, osadas negativamente. Y vamos diciendo de una vez, y eso está mal, eso está mal. Y es muy bonito porque Priscila pudo verse aquí como una mujer osada. Una mujer enseñándole a Apolos. Pero aquí nos deja claro que ella estaba junto con su esposo. Su autoridad estaba allí y ella sometida a él. Aquí nunca dice es que Priscila fue la que le enseñó, Priscila fue la que alzó la voz. No, ella estaba junto con su esposo. Vemos eso, junto con su autoridad. Ella nunca actuó sola. Y esto es lindo, porque a veces como mujeres somos osadas en querer hacer cosas sin meter la cucharada donde nadie nos ha llamado. Y a veces hasta avergonzamos a nuestros esposos o a otras personas. Pero Priscila no lo hizo así. Y vamos a leer dos versículos, por favor, busquen Colosenses 4:6 y Efesios 4:29. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida saldrá de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muy claro los versículos, ¿cierto? Es ese cuidado que debemos tener al hablar con las personas, porque a veces somos toscas o nos desquitamos con personas que no tienen nada que ver de la situación que nosotros estamos viviendo y llegamos a atropellar a las personas. Es que yo lo hago así, es que yo soy así. No, estás mal, eso no está bien. Puede que seas así, que lo hagas así en tu casa, pero aquí y en otro lugar no es tu casa. Así que no debemos ser así. ¿Qué tal uno llegar de visita y, bueno, permiso, a la señora de la casa, permiso, no, está mal hecho el ajiaco, no, esto se hace así, no, la ropa se cuelga así, no, venga, yo lo organizo. ¿Qué es eso? Y así somos, qué atrevimiento, qué osadía. No podemos llegar a hacer eso. Y si tú lo haces así en tu casa está bien, pero no vengas a imponer en otros sitios donde tú haces. Todas hacemos el mismo arroz blanco, pues no sabe igual. El resultado es el mismo, pero lo hacemos de diferentes formas. Unas le ponen ajo, otras cebolla, otras pimentón, otras primero el agua, otras. Todas hacemos las cosas de manera diferente. El punto aquí es encontrar ese equilibrio y ceder. Está bien, hagámoslo así como tú dices, o si quieres, mira, entre las dos sacamos este arrocito rico, tomamos un poquito de aquí, tomamos de acá, pero llegamos a un punto de acuerdo. Pero no somos así. Es que yo hago el arroz así y es que se va a hacer así. No, así no es. Así no es. Entonces, vemos aquí cómo esta mujer no fue nunca atrevida. No fue atrevida. Ella todo el tiempo estuvo allí, al lado de su esposo, pastoreando junto con él, cuidando la doctrina, enseñando. Y vamos a seguir ahí en Hechos 18. ¿Qué pasó con Apolos? Este hombre Apolos, que fue tan usado, más adelante dice Hechos 18:27. Lo voy a leer. Dice, y queriendo él pasar
pasar a Acaya, está hablando de Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces vemos aquí que Apolos quería ir a Acaya. Acaya es la provincia cuya capital es Corinto. Entonces él quería ir a Corinto. Y aquí dice que fueron animados por ellos. Y aunque aquí no nos dice puntualmente los nombres de Aquila y Priscila, yo pienso que si fue enseñado por ellos, también fue animado por ellos. Y aún enviado. Dice aquí que ellos escribieron a los discípulos. Y Priscila y Aquila tuvieron muchos discípulos en Corinto. Dice que escribieron a los discípulos que le recibiesen allá en la iglesia de Corinto. Y dice que cuando llegó allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y es que Apolos fue un gran líder, fue muy usado allá en la iglesia de Corinto. Y eso habla mucho de su formación. Él fue formado por Aquila y Priscila en Éfeso. Entonces vemos esta pareja, cómo forman personas, cómo envían a otros lugares, moviéndose todo el tiempo, aceptando el reto de hacer más, mucho más. Mucho más. Y vamos a ver también que ellos aceptaron riesgos. Ella aceptó riesgos. Volvemos a lo mismo. Yo hubiera podido decir, no, Priscila, no, Aquila, ven tú. No, ella también aceptó el riesgo, aceptó riesgos. Y no nos gustan los riesgos, porque los riesgos nos hacen vulnerables. Pueden dañarnos. Pueden haber perjuicios. No nos gusta tomar riesgos, sino evitarlos. Pero por ahí hay un dicho que dice que quien no arriesga un huevo, ¿no qué? No tiene una gallina. ¿Sí? Si tú no arriesgas, pues no vas a ganar nada. Quizás no vas a perder, pero tampoco vas a ganar. Entonces, ¿cómo vas a comprobar si hubieses podido ganar algo? ¡Qué pasividad! Si yo no soy una mujer de riesgos, pues soy pasiva. Asumir riesgos nos lleva al éxito. Y no al éxito de, ay, es que yo soy la gran, no. La gloria al Señor. Pero si tú no haces nada, ¿qué gloria le vas a dar a Dios? Si no te estás arriesgando nada. Si no arriesgas un huevo, no vas a obtener gallina. De hecho, es un dicho coloquial que usamos mucho. Entonces, ellos aceptaron riesgos. ¿Por qué? Porque Éfeso era un lugar, como ya les dije, era un centro religioso. Un centro religioso. Y Éfeso era un sitio donde hacían muchas imágenes de la diosa Diana. Y llegaban personas allí en ese peregrinaje a adorar a esta diosa y compraban muchas imágenes. Era un sitio de comercio religioso. Y vamos a ver qué estaba pasando en Éfeso, porque allí había riesgo. Miremos en Hechos 19. Vamos por favor a Hechos 19. Vamos a leer desde el versículo 23. Versículo 23. Y dice ahí en la Reina Valera, yo lo voy a leer, gracias Dios. En la Reina Valera hay un título que dice El alboroto en Éfeso. Vamos a leer versículos desde el 23. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daban un poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Entonces, ¿qué estaba pasando? Había personas que hacían imágenes, y estaba este señor Demetrio, que era un platero, preocupado porque sus ganancias venían de hacer las imágenes y venderlas. Sigamos en el versículo 26, dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse,
sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces vemos este hombre alborotador que va y le dice a otras personas: mira lo que está pasando, se nos va a venir al piso el negocio, se nos va a desacreditar nuestro negocio, la platica. Éfeso era un lugar donde había platica, se movía plata, amor al dinero, idolatría. Sigamos allí en el versículo 28, dice: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. A una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Entonces vemos cómo este hombre de medio logra su acometido, alborota al pueblo, se arma este revuelo allí y toman a compañeros de Pablo. Los toman. Y cuando Pablo llega a Éfeso con Aquila y con Priscila, ¿sí? Vimos que los deja allí. Él estuvo por unos días, pero él se fue de Éfeso. Él se fue de allí. Hizo otros viajes y después volvió a Éfeso. Ahí fue cuando pasó eso. Pablo estaba en Éfeso en este momento. Vamos a seguir leyendo. No, perdón, ya lo leímos. Entonces vimos que Pablo quería salir. Pablo quería salir al alboroto a ver qué era lo que estaba pasando y le dijeron: no salgas, no salgas. Hay problemas allá, no vayas. Dice que sus discípulos no le dejaron. Y nuevamente aquí no nos mencionan a Aquila y a Priscila, pero ellos estaban en Éfeso, eran discípulos de Pablo, ¿sí? Dicen: no le dejaron salir. Ellos querían proteger a su líder. Pablo tenía unas personas que lo amaban y vivían agradecidos con él. Y vamos a ver aquí un momento en Romanos 16:4. Paramos en la historia y miramos Romanos 16:4. Que expusieron su vida por mí. 16:4, la primera parte. Expusieron su vida por mí. Está hablando de Aquila y Priscila. Ya leímos el versículo 3, Romanos 16:3, donde decía que eran mis colaboradores de Cristo. Y dice que expusieron su vida por mí. No está claro en qué momento ellos expusieron su vida por Pablo. Pudo haber sido en Corinto, donde vivieron cosas difíciles. Pudo haber sido en Éfeso en este tiempo. No sabemos. El punto es que ellos expusieron su vida, dieron su vida, fueron capaces de dar su vida por su maestro. Si vienen aquí y toman al pastor y le dicen: no nos tomen a ellos, a mí, mátame a mí, ¿serías capaz? Son nuestros líderes, son nuestros pastores. ¿Darías tu vida por ellos? Priscila y Aquila sí, expusieron su vida por él. Y le dijeron: no vayas a ese alboroto. Lo querían proteger, lo amaban. Eran unos discípulos agradecidos. Y eso nos falta mucho. Somos formados por años y años y años. Y en algún momento, puñalada al que nos formó. ¿Qué clase de discípulo eres? Y si yo tengo que dar testimonio, yo voy y hablo. A mí me dijeron esto, yo voy y hablo y los defiendo. Escudero. Eso es un escudero. Eso fue Priscila y Aquila. Escuderos de Pablo. Ella fue una guerrera. No para ir allá al alboroto y echar piedra y defender a Cristo. Y rompiendo tranquilo. Ella no fue una mujer osada, atrevida y violenta, no. Ella fue una mujer osada, prudente. Pablo, quedémonos aquí. Escudera. Pero si me toca dar mi vida por ti, yo voy y lo hago. Escudera. Escudera de Pablo. Bien, entonces, miremos ahí, sigamos ahora sí en la historia, Hechos 19. Versículo 32 dice: unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Muy parecido a lo que pasa aquí. Van, salen, echan piedra y gritan y
estaba pasando aquí en Éfeso. Había un alboroto, un poco de gente que ni siquiera sabía por qué gritaban. Versículos 33 y 34. Y sacaron de entre la multitud de Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz gritaron por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces fíjense este pueblo tan cegado, idólatra. Este pueblo hacía culto a esta diosa Diana, y esta diosa era la diosa de la fertilidad, y en los cultos permitían cosas paganas. ¿Sí? Ya podrán imaginarse que era la diosa de la fertilidad. Entonces fíjense la clase de culto que le rendían a esta diosa, fíjense la clase de pueblo que era. Y dice aquí que un hombre judío se levantó a hacer algo y no lo dejaron hablar. No, nadie los iba a dejar hacer entrar en razón. Entonces fue un tiempo difícil. Y en la carta que Pablo envía a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Solo les voy a decir los versículos. En Efesios 5:16, Pablo les dice: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. En Efesios 6:10 les dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Efesios 6:13 les dicen: tomen la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Eran días malos en Éfeso, días malos. Y Priscila y Aquila estaban en esos días malos en Éfeso. Tiempos duros, de riesgos. Pero Priscila y Aquila, ahí están, frente al cañón, trabajando fuertemente en la obra del Señor, sin titubear, sin decir: ay, no, mejor no, nos vamos, empezó el alboroto. Ellos seguían allí. Y bueno, a veces nos sorprendemos mucho cuando somos criticadas, cuando somos perseguidas. No te sorprendas. Este es un mundo hostil. Tú vas a ser perseguida por lo que eres en Cristo. Tú vas a ser criticada, rechazada, expulsada. Nos va a pasar. Eso nos va a pasar. Si el Señor Jesucristo, siendo perfecto, dice en Isaías 53:3 que fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, desestimado, ¿qué esperas tú? Eso mismo vas a vivir. Dice el Señor que padezcamos como Él padeció, que participemos de sus padecimientos. La pregunta es: ¿estás padeciendo? Porque si no estás padeciendo, algo está pasando. O no te ven diferente, o te acomodaste, o no sé qué será. No hay fe viva. Estamos pasivas. Para que no me critiquen, para que no me rechacen, para que no, es que no quiero sufrir. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. No esperes que todo sea color de rosa, porque no va a ser así. Si Jesucristo lo vivió, tú vívelo también, porque es que Él lo vivió por ti. Ahora tú vívelo por Él. Acepta el riesgo, acéptalo. Y el tercer punto que vamos a ver hoy es que una fe viva produce osadía para volver a donde iniciaste. Y vamos nuevamente ahí en Romanos, donde lo que hemos podido ver aquí es que Pablo nombra a Priscila y Aquila en diferentes cartas. Nombra en Hechos, como describiendo quiénes eran ellos, pero en varias cartas le manda saludos. Y aquí vemos en la carta a los Romanos, Romanos 16:3, este ya lo leímos, pero lo que vemos aquí es que Pablo envía saludos en la carta a Roma a Priscila y Aquila. Entonces, ¿qué pasó? ¿No dice que estaban en Éfeso? Se devolvieron a Roma. Ellos se devolvieron a Roma, volvieron a donde iniciaron. Regresaron. En esta época, el emperador romano Claudio ya había muerto. Se levantó el decreto de la expulsión de los judíos y ellos regresaron a Roma, a sus pisadas antiguas,
volvieron allí, pero es muy lindo porque ellos ya no vuelven como los pastores de la iglesia, ellos vuelven a la iglesia de Roma a ser parte de la iglesia de Roma, servidores. Ya no conformaron iglesia, allí no, allí fueron parte, sirvieron, pero fueron parte de la iglesia. O sea que regresan con una posición diferente y eso nos muestra humildad, porque uno a veces dice, yo ya pasé por eso, yo ya estudié eso, yo ya hice eso, y quieres llegar a un sitio a decir que tú ya eres, no, bájate de ahí, bájate del curvito y empieza el proceso, porque esta es otra iglesia. Entonces ellos regresan a Roma y miremos la última vez que los menciona, 2 de Timoteo 4:19, le dice Pablo a Timoteo, saluda a Prisca, que esta es la única vez que le dice Prisca y Aquila, y a la casa de Onésimo. Entonces vemos en esta carta que le escribe Pablo a Timoteo que salude a Aquila y a Priscila. ¿Dónde estaba Timoteo? ¿Se acuerdan dónde estaba Timoteo? Timoteo servía en Éfeso. ¿Qué quiere decir eso? Priscila y Aquila volvieron a Éfeso. Esta es la última vez que se sabe de ellos. No sabemos qué otros días estuvieron. Pero no solo volvieron a Roma, sino que volvieron a Éfeso. No sabemos cuándo, no sabemos por qué, pero ellos volvieron a Éfeso. Y esto es lindo porque nuevamente les digo, nunca queremos volver, no queremos retornar. Todo esto yo ya me lo sé. Lo que estudiamos el semestre pasado, retornando a mis convicciones, pero si yo ya sé que soy hija de Dios, yo ya sé que soy justificada. Los domingos estamos estudiando que somos salvos por gracia, yo ya sé eso. Entonces, ¿por qué Dios nos sigue enseñando lo mismo? Devuélvete, regresa, necesitas regresar, hay algo que en tu vida no está bien. Regresa. Y no con esto estoy diciendo que Priscila y Aquila estaban mal por volver, no. El punto es que no queremos volver. Ellos volvieron, cuántas veces tuvieron que volver, cuántas veces tuvieron que ir, volver a hacer. Eso es Humildad. Humildad. Se dieron. Esta mujer se dio su vida. Y así es este mundo. Si tú vives en un apartamento y te vas a trastear, tú buscas algo mejor. Tú no buscas algo mejor. Si tú tienes un carro de cierto modelo, tú buscas algo nuevo. Si tú estás en un trabajo, tú buscas ascender, nunca descender. Nunca la humanidad quiere descender. Pero si Jesucristo descendió a nuestra posición, ¿quién soy yo para decir, no, qué pena, pero yo ya soy gerente y de allí nadie me va? Pues si te toca volver a lavar la loza en el restaurante, pues lo haces, porque no serviste de gerente. Devuélvete, regresa, desciende. No nos gusta hacerlo, nos cuesta. No solo somos resistentes al cambio y a que nos desacomoden, somos resistentes a volver al inicio. No queremos iniciar de cero. Y muchas veces toca hacerlo. Una vez yo leí una frase que decía, Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Mentira. Primero, Dios no nos trae a ningún lugar, Él no nos lleva a ningún lugar. Son mis decisiones las que me llevan. Él permite. ¿Ok? ¿Quieres tomar esa decisión? Avanza. ¿Quieres tomar otra decisión? Avanza. Pero llega un punto donde Dios nos detiene y nos detiene por amor. Él tiene que decir no más, no te dejo avanzar más y tienes que regresar, devuélvete a donde empezaste. Es como cuando uno va por una carretera y encuentra mucho tráfico y decide desviarse por un atajo. Mientras más se avanza por ese atajo, más oscuro se empieza a volver, menos casas se empiezan a encontrar, llega un punto donde ya no está pavimentado, sino que es una trocha. Y es donde hay que decir, por aquí no es, estamos perdidos. Y debemos volver al punto donde decidimos desviarnos. Y
¿Y qué pasó? Perdimos tiempo, gasolina, el desgaste de la manejada y todo por tomar una decisión que no era la correcta. Y así pasa con nuestra vida, tomamos decisiones sin consultar a nuestro Señor, pero cuando llegamos a un punto de dificultad sí queremos buscar su respaldo. Entonces no lo buscamos para tomar la decisión, pero cuando llegan las consecuencias sí pedimos su ayuda y Él nos va a ayudar, porque Él está ahí. Pero no es más fácil consultar nuestras decisiones a Él para evitarnos las consecuencias. Es más fácil. Y Dios siempre está ahí, Él está ahí para nosotros. Él nos deja que avancemos, pero Él no nos deja tocar fondo. Él no nos deja llegar a la trocha, a ese camino destapado. Él nos dice, hasta aquí es suficiente y te tienes que devolver. Entonces muchas veces nos ha tocado pasar de un apartamento muy cómodo y muy lindo a una piecita. Nos ha tocado volver atrás, nos ha tocado. ¿Por qué? Porque hay que asumir consecuencias de decisiones que hemos tomado, de decisiones que no han sido consultadas a nuestro Señor. Entonces, en ese punto donde hay esa bifurcación de qué hago, ¿es por aquí o es por allá? Hay dos caminos que escoger, pero el Señor dice en Deuteronomio, he aquí que yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Bendición si obedeces, maldición si no obedeces y te apartas del camino. Entonces, siempre tendremos que tomar decisiones, pero siempre también esas decisiones traerán unas consecuencias, sean positivas o negativas, pero debemos asumirlas. Debemos asumirlas. Entonces, debemos regresar, muchas veces debemos regresar. Y si toca repetir, pues hay que repetir procesos. Hay que repetir procesos. Y se necesita osadía para volver. Se necesita osadía para reconocer que fallamos. Se necesita osadía para arrepentirnos y cambiar de dirección. Y Priscila y Aquila, vuelvo y repito, no volvieron porque hayan fallado. Al contrario, ellos volvieron porque fueron personas que a donde los llamara el Señor ellos iban, sin pero, sin cuestionar, siempre haciendo la obra. Priscila fue una mujer de fe que volvió a donde inició, pero no tuvo de qué avergonzarse. Ella le cumplió a su Señor. Y ya para terminar vamos a leer lo que Pablo les dijo en la carta que envió a la iglesia de Roma, la segunda parte del versículo 4, Romanos 16:4. La última parte dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces vemos aquí esa recompensa del Señor para Aquila y Priscila. ¿Qué mejor recompensa que el agradecimiento de los discípulos, de las personas a las cuales se ha formado? Y ellos no lo hicieron por recibir gracias, un agradecimiento, pero eso es una recompensa que es linda de parte del Señor. Y dice aquí que no solo Pablo estaba agradecido, sino dice todas las iglesias de los gentiles, dice todas estaban agradecidas, porque es que ellos formaban personas, enviaban a diferentes sitios personas ya formadas para edificar las diferentes iglesias. Así que había agradecimiento y hoy hemos aprendido de esta mujer de fe y cómo Dios la usó. Priscila fue la primera mujer mencionada en la escritura como maestra de la iglesia primitiva. Ella fue misionera, fue colaboradora, fue amiga, fue colega, fue una mujer con osadía, capaz de emprender un nuevo rumbo, capaz de asumir una responsabilidad, capaz de volver a donde empezó, cuantas veces fuera necesario. Y se dice que ella fue una mártir del Evangelio, se dice que en algún momento fue encarcelada y ejecutada. Su vida misma dio por el Señor. Fue una mujer que estuvo en la obra de la extensión del reino. Pasó por muchas etapas esta mujer, pero ella mantuvo su fe, una fe inalterable, una fe cuyas circunstancias no la cambiaron.
Y yo no sé ahorita por cuál etapa tú estás pasando. De todas estas que vimos, no sé si estás empezando un nuevo rumbo. De pronto tuviste que asumir una responsabilidad. De pronto estás a punto de aceptar un reto. O estás pasando por algún riesgo. O de pronto te tocó devolverte a donde empezaste. No sé qué etapa estás viviendo. Pero lo que yo sí sé es que Dios te va a respaldar en esa etapa o en esa circunstancia que tú estés viviendo, siempre y cuando estemos sometidas, obedeciendo al Señor y queriendo agradarlo en todo. Él te va a respaldar en cualquier etapa que tú estés viviendo. Que nuestra fe sea esa fe viva, esa fe que no cambia, independientemente de lo que estés viviendo, independientemente de la circunstancia. Permanecer y mantenernos como mujeres con osadía, mujeres que se atreven a agradar a Dios en todo. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que pudimos aprender hoy, Dios. Gracias por lo que cada una de nosotras está viviendo. Solo tú lo conoces, Dios. Te pedimos nos sigas fortaleciendo, Padre, para en todas estas cosas que tenemos que hacer, Dios, tú seas respaldándonos, que tú seas levantándonos, animándonos si de pronto ya no queremos seguir avanzando, Señor. Te rogamos nos ayudes a mantener una fe viva, una fe activa, una fe que asume esa responsabilidad y acepta el reto, acepta riesgos. Esa fe que es capaz de ser perseguida, de ser ultrajada por ti, Señor. Muchas gracias, Dios, por este tiempo y ayúdanos a ser esas mujeres con osadía, con esa osadía que te agrada, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en Cristo Jesús.